Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Comenzamos hoy con nuestra transmisión de IQ Intelectual. Hoy platicando de un tema sumamente novedoso que es referente a la nueva sistemática en línea respecto de los procesos contenciosos en la Dirección de Protección de Propiedad Intelectual del INPI. Entonces creo que muchos de los abogados que estamos acostumbrados a estos procesos, pues es un tema sumamente relevante y que queremos abordar un poco más. Hoy tenemos a un abogado que es especialista en esta área de contencioso, su experiencia ha sido en esta cuestión, y me voy a permitir leer el currículum del licenciado Adrián Martínez Gutiérrez. El licenciado Adrián Martínez Gutiérrez es licenciado en Derecho, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, graduado con mención honorífica. Cuenta con una especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana y cursó el programa de honores Abogado Global en el Centro de Estudios Gargues en Madrid, España. Actualmente forma parte del despacho Tof Gómez Vega Yuto y su práctica está enfocada principalmente en el litigio de marcas y derechos de autor. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Cintia? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Pues aquí desde la cuarentena, pero sigue avanzando todo este sistema de actividad y Exactamente. No, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, un poco para dar el preámbulo de este programa, más o menos vamos a explicar un poco. Cuando empezó esta pandemia, el INPI definitivamente cierra el instituto, concluye plazos, o sea, suspende plazos, no hay términos, no hay nada, y pues nos costó un poco de trabajo porque esto lo hace a finales de marzo y posteriormente el 16 de abril permite la firma de marcas y poco a poco ha ido avanzando. Después crea Marcia, después empieza a generar la ventanilla electrónica de marcas, posteriormente la ventanilla de patentes para que podamos migrar las patentes físicas a la cuestión virtual. Y bueno, pues el día de ayer, el viernes sale un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y el día de ayer es cuando por fin comienza ya el proceso de citas, más que una cuestión electrónica, ya es el proceso de citas para que podamos acudir físicamente al instituto, pero programando una cita que va a durar aproximadamente 15 minutos, en la que en esos 15 minutos van a atender a ciertas personas para justamente mantener esta sana distancia, ¿no? Nos gustaría un poco que nos platicaras, Adrián, más o menos cómo es el proceso contencioso y también para ver hasta qué punto vamos a poder llevarlo a un ámbito digital, porque si bien sabemos, ya el proceso contencioso se llevaba también digitalmente. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia entre el proceso digital y el proceso físico? uy, no sé si es mi... ¿Sí me Perdón, escuchas? creo que me trabé un poquito ahí al final. Sí, de hecho, después de la pregunta que te hice, no te escuchamos. Lo, Eh, lo, lo ul- ya, creo que ahí ya te escuchamos. Uy, ajá, sí, disculpa, Sí, como una falla en el internet. sí, Sí, no, no te claro. preocupes. Mira, co- em, claro, como bien comentas, este sistema es una respuesta directa a toda la situación que estamos viviendo con el coronavirus y la cuarentena en la que estamos todos, ¿no? Creo que esto ha sido complicado para muchas autoridades porque prácticamente de la noche a la mañana vinieron a paralizar estas situaciones, pues gran parte del sistema de justicia en muchas partes del país, ¿no? Digo, ahorita estamos en emergencia nacional, al inicio de la cuarentena fue un poco más gradual en qué ciudades sí, en qué ciudades no, pero el punto es que ahorita realmente no hay ningún tribunal trabajando de forma normal, ni tribunal ni autoridad que haga las funciones de resolver algún litigio, ¿no? Y entonces todas estas autoridades han tenido que irse adaptando para garantizar la protección del servicio de impartición de justicia, pero sin descuidar la salud ni de sus funcionarios ni de los gobernados que pues, acuden todo el tiempo al tribunal, ¿no? Eh, Eso es muy importante porque al final creo que aquí las autoridades tienen que estar cuidando dos derechos fundamentales de las personas, que por un lado es el acceso a la impartición de justicia, que es un derecho consagrado en la Constitución, pero al mismo tiempo pues no pueden simplemente dar esa prestación de servicios si eso significa poner en riesgo la salud de las personas, que evidentemente es algo que debe tener mayor importancia. Entonces,
muchas de las autoridades han tenido que adaptarse con la regulamentación que ya existe, perdón, para intentar cumplir este doble propósito. Por un lado, garantizar el acceso a la justicia, pero por otro lado, garantizar también el derecho a la salud. Entonces, justamente es con esta idea que el INPI crea este sistema, ¿no? De hecho, debo decir que el INPI, en mi opinión, es una de las autoridades que más se ha preocupado por intentar digitalizar sus procesos y por intentar hacerlo de forma remota. Y esto por varias cosas, ¿no? Digo, creo yo, y posiblemente muchos estarán de acuerdo, en que estos últimos han sido más importantes para el avance de la digitalización de sistemas de justicia en México que lo que se venía haciendo en los años previos, ¿no? Es decir, muchos más, se han tenido que implementar con mucha más velocidad para que sean funcionales más pronto en una situación que no está tan controlada para garantizar que siga prestando el servicio. Entonces aquí el INPI creo que tenía como ventaja que ellos ya venían haciendo estos procesos de digitalización desde hace años. Es decir, sí hubo una aceleración debido al tema de la cuarentena, pero no es el primer paso que da el INPI para moverse a este tipo de prestación de servicios, ¿no? Digo, algo tan claro como la cuestión de Marcanet, la base de datos del INPI, que lleva siendo digital desde hace muchos años y que permite, no solo es digital, sino que además es digital de acceso público para todas las personas. Entonces, es muy sencillo trabajar con esta autoridad y trabajar con sus documentos porque todos los documentos son pues, de acceso relativamente sencillo, simplemente con una conexión a Internet. Pero además de eso, el INPI ha hecho otras cuestiones para digitalizar sus sistemas y modernizar los servicios que prestan, ¿no? Además de Marcanet, tiene otras dos plataformas, que es Marcia y Servidoc, que tienen igual más documentos digitalizados. Marcia ahora tiene todo un tema de inteligencia artificial que ha hablado el INPI para comparación de búsquedas de diseños. Han creado sistemas para presentar patentes y marcas en línea. Estos ya tienen unos cuantos años, pero justamente lo que han intentado es que se pugne por que cada vez haya más gente usando estos sistemas en línea. Modernizar un sistema electrónico. Por ejemplo, creo que en particular las últimas dos administraciones del INPI son las que han hecho mucho este trabajo de modernizar lo que se hacía, porque todavía hasta el año 2015 el INPI usaba un sistema de fax para presentar documentos en línea, digamos en línea, ¿no? Lo que uno hacía era enviarlo por fax al INPI y al día siguiente llevarlo físicamente, hasta, insisto, 5 años. Con las últimas dos administraciones que vienen a modernizar esto, para empezar cambian ese sistema de fax por mandarlo escaneado a través de pues, un portal en línea, recibe un correo electrónico de confirmación y bueno, ya con eso están avanzando, ¿no? Y en avances más recientes que ha hecho el INPI igual para modernizar sus sistemas, pues está justamente los sistemas de notificación de procedimientos contenciosos en línea. Pues hay dos, uno es el que te llega a través de la firma electrónica, es el otro que se hace a través de Gaceta. Y bueno, incluso sacaron su aplicación digital, ¿no? Para los usuarios. Incluso la administración en particular, el tema de propiedad intelectual, para ponerlo al alcance de todos los usuarios, sin mayor cuestiones de estarse moviendo a las oficinas del INPI y realizar todos los trámites de manera solamente presencial. Entonces, creo que todos estos avances previos que el INPI ha venido desarrollando con el tiempo son lo que les está permitiendo que ahora modernicen más sus sistemas cuando de plano no podemos hacer las cuestiones de forma física, ¿no? Entonces, como bien menciona Cintia, el sistema tiene básicamente algunas características. En general, empezó a funcionar a partir del día de ayer y lo que se busca es que los usuarios generen una cita. Esa cita se puede generar pues, en el horario de trabajo normal del INPI, que es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Esto es para generar la cita, no para ir a la cita. Y en esa generación uno escoge la fecha y la hora en la que puede ir al INPI a presentar documentos, ¿no? De momento el INPI solo está activando citas para los días martes y jueves. Esto también obedece al tema de la pandemia. La idea es evitar que haya aglomeraciones y evitar que haya constantemente gente en las oficinas. Entonces lo concentran de tal forma que solo sea 2 días a la semana los que se puedan presentar documentos. Cada cita tiene una duración de 15 minutos con 5 minutos de tolerancia. Igualmente para pues, garantizar que no se vayan a retrasar y que la gente solo esté el tiempo que exactamente debe estar y no más. Por este mismo motivo, las citas están limitadas a 3 citas por persona por día y en cada cita solo se puede ingresar a una promoción.
Esto igual obedece un poco a la práctica que ocurre en algunos despachos, que cuando tienen grandes volúmenes de asuntos, lo que hacen es llegar pues con muchas demandas a presentar y a veces se le está revisando los documentos, pues toma un poco más de tiempo para que termine de realizarse todo el trámite de ingreso, ¿no? Y entonces el propósito de limitarlo a tiempo y limitarlo a un número de documentos en particular y a un número de citas por día, justamente obedece a sí estar recibiendo y intentar en la medida de lo posible reactivar ciertas actividades, pero también a intentar que pues, haya el menor contacto posible, ¿no? Por supuesto que para la cita hay que acudir con todas las precauciones que marcan las autoridades sanitarias, hay cuestión de distancia, uso de mascarilla obligatorio, es decir, la idea es un poco buscar este punto medio entre la forma en que se presta el sistema de justicia y que se continúe con esa prestación, pero sin descuidar la salud de las personas. Un par de puntos adicionales es que este sistema es solamente para asuntos de naturaleza contenciosa en el INPI, porque las demás áreas del INPI habían tenido, de hecho, ya un avance adicional para poder presentar documentos en línea. Desde iniciar trámites nuevos hasta recientemente que se creó la nueva ventanilla electrónica, poder pues continuar con cualquier trámite que se pudiera en temas de patentes y de marcas. Y aquí, si bien ya había ciertos avances en realizar los procedimientos contenciosos de forma electrónica, todavía no tenemos concretamente un procedimiento en línea para la demanda. Lo que se podía hacer era recibir las notificaciones en forma electrónica, presentar algunas cosas en línea, pero siempre y cuando se presentaran físicamente en las oficinas del INPI después, y básicamente está ahí, ¿no? El envío de algunos acuerdos y el envío de algunos copias de traslado y demás anexos de la demanda. Pero de momento no se podía iniciar trámites en línea y de hecho pues, este nuevo sistema no permite tampoco el inicio de trámites en línea, pero sí busca que se intente continuar al menos con la presentación de documentos, de nuevos asuntos y que se avance hasta cierto punto, ¿no? Respecto a eso que comentabas, Cintia, de hasta qué punto podemos llegar en un procedimiento aquí, el tema es que todavía están suspendidos los plazos para el INPI y para todos los usuarios, ¿no? Aquí hay una serie de cosas que han hecho algunas autoridades para intentar, pues, mover en la medida de lo posible los servicios a que se presten en Internet o en línea, pero creo yo que no podrían prestarse exclusivamente en línea ninguna autoridad jurisdiccional, porque si no se limitaría el servicio de protección de justicia solamente a personas que tengan acceso a Internet, y entonces podrías ahí hablar de un tema de violación a ciertos derechos, ¿no? Entonces, lo que están intentando aquí es no volverlo completamente digital, pero sí una especie de respuesta inmediata a esta cuestión, adaptando los sistemas que ya tenían, porque el INPI ya prestaba servicios de citas para asesoría sobre diferentes asuntos, pero ahorita lo están adaptando justamente para esta parte, ¿no? Y el último punto es que este sistema del INPI, digo, entiendo que todos estamos deseando que esta situación de la pandemia termine pronto y podamos regresar a las actividades de forma normal, pues, lo antes que se pueda, pero este sistema del INPI, de acuerdo al propio texto del acuerdo, va a estar en vigor al menos 6 meses o hasta que las autoridades sanitarias digan que ya no. Esto significa que la pandemia va a estar prevista por 6 meses, pero sí significa que como todavía no tenemos una fecha clara de cuándo podremos regresar a las actividades normales, es necesario que, pues que no se centre esto a solamente un plazo específico, ¿no? Sino que se puede usar durante el tiempo que se requiera para poderlo ir haciendo. Ahora, el tema es que, insisto, como no hay todo un procedimiento completo para la tramitación en línea, lo más a lo que se podría llegar a hacer en este momento es a que el INPI haga el estudio inicial de la demanda y emita en todo caso el acuerdo o el oficio que corresponda, ya sea un oficio de requerimientos o un oficio admisorio, o bueno, uno desechando, ¿no? Pero de ahí a que se notifique a la contraparte, por ejemplo, se emplaza la demanda, o incluso corran los plazos para cumplir el requerimiento, pues ese tipo de cosas ya no estarían dentro de lo que está previendo este sistema, porque, insisto, es algo, una respuesta inmediata para la emergencia que estamos viviendo, pero no está pensado todavía como un sistema a gran escala para funcionar ya para siempre como juicio en línea. Aunque creo yo que es la tendencia del INPI, ¿no? Desde hace un tiempo. De hecho, aquí quisiera comentar algunos puntos que creo que es para, o sea, un poco del contexto de no solo del INPI, sino de otras autoridades, cómo han estado manejando esto y de las, del tipo de actividades y el tipo de implicaciones que puede llegar a tener esto, ¿no?
toda esta cuestión de la prestación de servicios de forma remota y de garantizar el acceso a la justicia a través de Internet. Las autoridades se han encontrado con algunos retos para llegar a este punto, ¿no? El primero es eso. Si bien ha habido ciertos avances para digitalizar el sistema y para prestar muchos servicios en línea, lo cierto es que la gran mayor parte de la regulación procesal en México, hablo de procedimientos en línea, de procedimientos del INPI y de procedimientos ante otras autoridades, no están pensadas para hacer procesos en línea. Más bien son pocas las autoridades que han creado plataformas que te permiten completamente llevar tu proceso desde principio a fin de forma digital. Y entonces las autoridades han tenido que adaptarse y un poco improvisar con la regulación que actualmente ya tienen para poder pues prestar estos servicios de forma efectiva. El ejemplo del INPI es el caso, ¿no? Ya tenían un sistema de citas y en lugar de crear una nueva sistema completo o de necesitar una reforma a la ley para que pudieran realizar todo el trámite en línea, lo que hicieron fue adaptar lo que ya tenían como una respuesta emergente. Esto sin que signifique que no se va a poder avanzar más adelante en un sistema más completo, ¿no? Y digo, un problema de esta regulación existente es que todavía tenemos muchos formalismos en la ley mexicana que nos requieren cuestiones un poco burocráticas o un poco muy, sí, pues con muchos requisitos, ¿no? Por ejemplo, los documentos de poder. En general, ante un tribunal hay que exhibir los documentos de poder que vengan en copia certificada, emitida por una autoridad o por un fedatario, y bueno, que en el que conste en un documento público que se otorga la representación para una cierta persona. Ese es un requisito que es todavía muy formalista el sistema mexicano y que limita mucho la forma en la que se pueden realizar trámites digitales, ¿no? El INPI incluso para todo lo que ha sido trámites de marcas en línea, trámites de patentes en línea, ha impulsado que haya reformas a la ley para disminuir los requisitos formales de los poderes. Incluso eso lo podemos ver con un nuevo proyecto de ley, ¿no? Tratándose de poderes en el extranjero, están reduciendo los requisitos. Para muchos de los trámites que no son de procedimientos contenciosos, los requisitos de poderes son realmente muy simples. Y el propósito es que eso sea compatible con el sistema en línea que ya se tiene, para no estar requiriendo que se exhiban documentos originales, escrituras o escaneadas, porque al final, al ser una copia escaneada, tampoco puedo yo saber si el documento del cual escaneo era original o no. Se están reduciendo las formalidades procesales en cuanto a ciertos tipos de documentos para que sea más sencillo y más compatible con la cuestión en línea, ¿no? Un segundo reto creo que tienen este tipo de autoridades es que el gremio de los abogados y de los juzgadores pienso que tiende a ser más conservador que dispuesto a aceptar sistemas electrónicos, ¿no? O sea, como que a muchos todavía nos da más tranquilidad el tener nuestro acuse de recibo físicamente y yo tener mi documento, que simplemente mandarlo y esperar que le haya llegado la autoridad y confiar en que no va a haber ningún problema, ¿no? Y eso se nota un poco en los números de asuntos que se presentan en línea contra asuntos que se presentan de forma física. Por ejemplo, uno de las autoridades que más creo tiene avances en cuestiones de juicios en línea es el Tribunal Penal de Justicia Administrativa. Desde hace casi 10 años ya tienen un sistema para llevar un juicio completo en línea que tiene pues ciertas facilidades y está pensado precisamente para evitar este tipo de problemas que implica la tramitación física normal, ¿no? Pero digo, quiero enfatizar el tema de que creo que el gremio es un poco conservador, simplemente con los números. El tribunal cada año, en diciembre, saca una estadística de todo lo que se trabajó durante el año, pues para fines de análisis y ver cómo se va mejorando, ¿no? Es una memoria anual que van sacando constantemente. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a esos datos oficiales del tribunal, en 2017 se tramitaron 2.971 juicios ordinarios, es decir, presentados con papel, y solamente 25 juicios en línea. Entonces estamos hablando de pues, una diferencia muy grande, ¿no? Sí, Esa sí. diferencia se ha ido cerrando con el tiempo, pero aún así es muy notoria. Ese dato que les digo es 2017, 25 juicios en línea. Luego para 2018 son 2.710 expedientes tradicionales y 47 juicios en línea, o sea, casi el doble, pero aún así son menos de 50. Y el año pasado se registraron 3.149 expedientes tradicionales y 60 juicios en línea. Es decir, sí ha habido un poco un avance en los asuntos que se van presentando, pero no podríamos hablar que el grueso, ni siquiera una parte pues, grande de los procedimientos se están llevando a cabo en línea, ¿no? Entonces, muchos abogados, muchos despachos estamos todavía muy acostumbrados a trabajar
con el expediente físico, con las pruebas físicas, revisando pues todos los impresos, llevando 80 juegos de traslado al tribunal. Pero a pesar de que en algunos tribunales ya existen estas herramientas, tampoco es algo que queramos aprovechar mucho justamente por este tradicionalismo del gremio, ¿no? Yo esperaría que este año pues veamos un incremento sustancial en este tipo de juicios. Ya veremos en diciembre cómo está la memoria del tribunal y la estadística que saquen. Pero lo cierto es que estos números no representan, pienso, no necesariamente representan que el sistema de juicio en línea no funcione. Simplemente significa que no es un sistema con el que estemos muy familiarizados y al que tal vez no le tengamos tanta confianza por lo que implica, y entonces decidimos más bien pues, seguirlo haciendo de forma tradicional en papel, pero actualmente sigue paralizada en gran medida la actividad del tribunal, salvo por juicio en línea. Eso es lo único que está pudiendo funcionar, la única parte en la que están corriendo plazos, y son los únicos asuntos que se están pues, avanzando de forma más o menos normal, ¿no? Entonces, creo que pandemia o no pandemia, lo cierto es que ahorita ya está cambiando la forma de trabajar, tanto para las autoridades como pues para los despachos, los abogados que nos dedicamos a este tipo de cosas. Y creo que es un poco inevitable el que nos tengamos que adaptar a este tipo de sistemas, ¿no? Probablemente esperaría yo que pues si hay fallas en el sistema electrónico, también las fallas serían corregidas entre más gente los use y entre más gente las pueda estar reportando y pueda estar trabajando con ellas, porque mientras se siga relegando a 100, 200 juicios al año, pues seguirá siendo un tema menor al que no se le va a prestar tal vez ni tanta atención ni tanta inversión, ¿no? Pero ahora creo que más bien, pues sí, realmente no hay vuelta atrás, o difícilmente vemos un futuro en el cual se pueda trabajar de la misma forma. Y entonces hay que aprovechar estas herramientas electrónicas y hay que buscar que se incentiven el desarrollo de estas y que se puedan realizar de manera funcional, porque al final es eso, ¿no? O sea, como autoridades, digo, como abogados muchas veces nos pelamos con las autoridades, pero creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos un sistema que funcione de manera adecuada y de manera efectiva para los servicios que se busquen con las autoridades, ¿no? Y entonces aquí también yo me pregunto un poco de hacia dónde iríamos después con este tipo de sistemas. ¿Cuál es la evolución natural de esto? Les digo que el INPI ya ha venido haciendo una cuestión desde digitalizar sus archivos, desde poner servicios en línea, desde facilitar algunos trámites. El INPI está migrando de requerir la firma electrónica que se usa con el SAT para más bien migrar al CURP. Es decir, igualmente están quitando requisitos formales para que se busque que más gente acceda a sus servicios de forma más sencilla. Entonces, creo que esa intención no es mala y creo que ahorita está siendo potencializada por todo lo que está ocurriendo. El primer tema sería eso, buscar si vamos a armar un sistema en línea, o sea, que sea un sistema en línea completo que permita realizar todo el trámite de inicio a fin, o casi todo el trámite de inicio a fin, solamente de forma digital, ¿no? Obviamente para eso se requiere una reforma a la ley que tenemos actualmente, y no es tan sencillo que el INPI cree un sistema solamente a través de acuerdos pues, de naturaleza únicamente administrativa, pero creo que sería el siguiente paso. Insisto, ahorita lo que se puede hacer es recibir documentos, notificaciones por correo electrónico y se puede presentar algunas cosas en línea pero para presentarlas físicamente después. La idea sería que se pudiera firmar documentos en línea, también para asuntos contenciosos, para que se puedan uno ingresar promociones, demandas y pues interactuar durante ese procedimiento a través de un sistema en línea, ¿no? Otra mejora podría ser inclusive el emplazamiento en línea. El emplazamiento es la notificación a la parte demandada al momento del inicio de la demanda. Y aquí, de forma general, por mandato constitucional, solamente se puede hacer de forma personal, porque es el primer acto del juicio, ¿no? Si le voy a avisar si voy a demandar a alguien, le tengo que avisar que está demandado para que pueda hacer las cosas. Entonces no puedo yo generalmente mandarle un correo electrónico para avisarle que lo estoy demandando porque no tendría la certeza de si va a recibir o no va a recibir esa información. Algunos sistemas han intentado dar la vuelta a este tipo de cosas. Por ejemplo, el buzón tributario del SAT permite recibir notificaciones con todos los efectos de una notificación legal a través del buzón tributario, que es un poco una especie pues, de notificación en línea, pero la característica importante de esta es que el gobernado ya dio su consentimiento de que se lo notifique de esta manera siempre. Entonces ya no puede decirse que no esperaba recibir una notificación a través de este sistema, sino que ya tenía ahí pleno conocimiento y dio el consentimiento a la autoridad
para que se le notifique de esta forma. Hay por ahí algunos proyectos de investigación que hablan de este mismo tipo de sistemas, como el buzón tributario, para procedimientos de otra naturaleza. Por ejemplo, se propone crear un buzón de naturaleza mercantil para que las empresas se puedan dar de alta voluntariamente. Y de la misma forma, cualquier demanda de naturaleza mercantil que le llegue a una empresa podría ser notificada a través de este buzón, en el cual una persona física o una persona moral ya dio su consentimiento para que se le llegue una notificación oficial de esta forma. Creo que esto podría ser algo que podría aprovechar el INPI, porque el INPI ya tiene una base de datos enorme de demandas, digo de demandas, de datos que le proporciona a todos los usuarios, ¿no? Desde el solicitante de una marca, tiene que dar cierta información, domicilios, correos electrónicos, teléfonos, y aprovechando ese tipo de información que ya tiene el INPI, creo que podríamos avanzar hacia un sistema en el cual los titulares de esos derechos pudieran también expresar su consentimiento de que se les emplaza de esa forma, y entonces, al menos para algún tipo de demandas, ya podrían recibir esta notificación en línea y entonces podría tal vez hablarse de un avance de términos y de cierta actividad procesal que pudiera llevarse a cabo. Evidentemente esto no se podría, al menos no de esta forma para todos los asuntos, ¿no? Por ahí hubo en 2013 una propuesta de reforma de la propiedad industrial que venía con una serie de propuestas para regular violaciones a derechos de autor en Internet, lo que llamaron la ley Doring, y entre lo que proponía eran que se pudiera notificar a posibles infractores en línea a través de la propia página de Internet que ellos, donde estuviera el material que aparentemente estuviera infringiendo derechos de autor, ¿no? Esa reforma no pasó, pero creo que lo que hubiera pasado probablemente habría sido declarada inconstitucional, porque yo no tendría, por ejemplo, siendo un punto infractor, de que me van a notificar adecuadamente a través de una página de Internet, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas en las que este tipo de sistemas no necesariamente van a funcionar si tengamos lo que viene. Que dejamos de escuchar, Adrián. Demos unos minutitos para que se reincorpore. Ni de la salud, ni de nosotros, ni de los funcionarios con los que trabajamos. Te dejamos de escuchar un par de segunditos, ¿eh? ¿En qué se quedaron? Justo antes de que empezaras a explicar este proceso, que fueron 10 segundos, no pasa nada. Seguimos en el mismo tema, de hecho, o sea, era el mismo tema. Bueno, lo que quería decir es que la forma de trabajar pienso que va a ser diferente sí o sí. O sea, incluso si eventualmente, cuando eventualmente se llegue a controlar un poco más toda esta cuestión y podamos retomar más o menos el estilo de vida que teníamos, creo que difícilmente vamos a regresar a la manera en que estábamos trabajando, ¿no? Y la verdad es que tiene muchas ventajas. O sea, creo que la presentación en línea y la tramitación de asuntos en línea, especialmente para el INPI, es muy importante y muy necesario. ¿Por qué digo especialmente para? Bueno, primero, ventajas generales. Desde cosas tan sencillas como que uno no tiene que ir corriendo al tribunal a presentar algo, ¿no? O sea, es diferente estarse peleando con la oficialidad de partes a las 10 de la noche en alguna emergencia que mandarlo simplemente en línea y estarse evitando esa parte, ¿no? Y Entonces, que además no está tan cerquita ir al INPI. sí, justo. Sí, o sea, ya se nos puso a ver todas las autoridades, el INPI, la CEPI, los juzgados de niños héroes. O sea, es dar pues la vuelta de las 7 casas y esperar que llegue uno a presentar a todos lados, ¿no? Entonces, en algo tan sencillo como reducir traslados para no tener que estar yendo a la oficina de la autoridad, a partir de ahí ya hay una cierta ventaja. Hay también un ahorro en recursos porque, por ejemplo, ya lo prevé la ley de amparo. O sea, cuando dice que si vas a presentar toda una demanda de forma física, tienes que llevar pues todas tus copias de traslado con todos los anexos, ¿no? Si estamos hablando de un amparo indirecto donde estás demandando autoridades, pues puede ser que tengas que llevar unas 13 copias de la demanda, 14, y entonces pues traes es donde ven las cajas y cajas de amparos, cajas y cajas de expedientes. Exacto. Y cosa que ya no es necesaria porque, insisto, la ley de amparo prevé que si se va a hacer el trámite en línea, juicio en línea de amparo, solamente hay que mandarlo una vez y las copias, pues no es necesario porque ya está digitalizado y con eso se puede distribuir, ¿no? Entonces, de no estar gastando en papel, tampoco estar desperdiciando papel, no sacar 600 copias para todas las pruebas que vienen, trae ciertas ventajas ahí. De hecho, ahí hablando de esta imagen de los
de los cajas y cajas de expedientes es, por ejemplo, un gran problema también para el mismo INPI y para muchos juzgados, porque tienen que tener un sistema de archivo pues funcional en el cual tengan guardado todo, ¿no? Y ese sistema de archivo pues tampoco es invencible. Me acuerdo que algunos platicaba con un funcionario del INPI que nos contaba cómo fue sacar durante el sismo del 85 todos los documentos que tenían en cajas y que mucho se perdió porque pues, simplemente ya no se podía recuperar físicamente del edificio. Entonces ahorita el INPI, pues como trae toda esta cuestión de digitalizar sus documentos, esto sería un problema que tal vez ya no tendría de la misma forma actualmente. Y que también le permite pues ir limpiando espacio y requerir menos espacio para guardar archivos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tiene ventajas respecto a tener un sistema electrónico funcional. Ahora, el INPI también tiene una cuestión peculiar. El sistema de propiedad intelectual en México está centralizado en la Ciudad de México. La verdad es que eso es cierto. Y digo, también tiene una razón de ser, ¿no? El INPI es aquí la oficina que genera todo, todos los documentos, que revisa todo. Tiene oficinas regionales en otras partes del país, pero los trámites se llevan en la gran mayoría justo aquí en la Ciudad de México. Entonces, por ese motivo es que eventualmente la CEP se creó aquí. Antes de que hubiera una CEPI, lo que ocurría era que si uno iba a impugnar el acto del INPI, la autoridad competente pues, es decir, el Tribunal de Justicia Administrativa era el competente, pero la sala que le correspondía obedecía al territorio, y como el territorio es el de aquí en la Ciudad de México, es decir, el INPI tiene su domicilio aquí en la Ciudad de México, entonces tenía que acudir a una sala regional metropolitana. Eventualmente se especializa además y se crea la sala de propiedad intelectual, pero también se encuentra aquí en la Ciudad de México. Entonces, por lo mismo, cuando uno impugna una sentencia de la CEPI por cuestión de territorio, le corresponde a los tribunales colegiados del primer circuito que están aquí. Entonces, casi todo el procedimiento contencioso del INPI, al menos en naturaleza administrativa, se termina llevando aquí porque aquí están todas las autoridades. Digo, uno que radica en la Ciudad de México, pues no hay mayor problema, ¿no? O sea, pues nada más te organizas y ya. Pero lo cierto es que hay titulares de derecho de propiedad intelectual en todo el país. O sea, no solamente están todos centralizados aquí en la Ciudad de México, sino que tienes, pues desde empresas, grandes, pequeñas, marcas, patentes, inventores en todos lados. Por ejemplo, Jalisco fue el año pasado el estado que más solicitudes nuevas de marcas ingresó. Y entonces eso genera un poco de disparidad en la forma en que se realiza el sistema, porque a pesar de que hay, pues, insisto, titulares en todo el país y abogados especializados en propiedad intelectual en todo el país, no pueden litigar en todo el país, necesariamente tienen que litigar aquí en la Ciudad de México. Y eso, pues, igualmente dificulta muchas de las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Si yo tengo un despacho en otra parte del país y de todas maneras tengo que ir físicamente a ingresar los documentos, pues va a ser un problema. Hay algunas oficinas locales que lo pueden recibir. Por ejemplo, en un momento normal, Secretaría de Economía puede recibir todos los documentos del INPI, o las oficinas regionales del INPI lo pueden recibir, pero en estos momentos en que muchos estados no se pueden funcionar de manera adecuada, sería más sencillo que existiera un sistema en línea en el cual no tenga que estar yo dependiendo, uno, de entregarlo, y dos, incluso otra ventaja del sistema electrónico, es que si me lo reciben en la Secretaría de Economía que está en Chihuahua, pues en lo que lo mandan de ahí, Secretaría de Economía de Chihuahua, al INPI aquí, y luego regrésate para ir notificarlo personalmente, generalmente ahí también se pasa bastante tiempo en ese tipo de logística que se podría ahorrar si se hiciera un sistema en línea, ¿no? O sea, la verdad es que creo que sí tiene muchas ventajas que vale la pena tomar y que, insisto, ya estaban siendo exploradas antes de esta cuestión de cuarentena, pero sin duda esta cuarentena fue pues el catalizador para que esto tuviera un desarrollo más rápido de todo lo que estábamos previendo, ¿no? Los sistemas ya estaban existiendo, ya estaban previstos y funcionan en algunos lugares, pero ahorita es el verdadero incentivo real para que se usen más. Y, y además de esa parte, pues creo que estamos tendiendo a irlos mejorando. O sea, como habrá más gente usándolos, tendrán que mejorarse los sistemas y tendrán que evitarse este tipo de problemas, ¿no? Y también servirá para corregir algunos problemas de la práctica normal. Por ejemplo, ahorita el propósito principal del INPI es reducir la aglomeración de gente en las oficinas. El que avancemos en el semáforo, se termine la pandemia, no significa que de un día para otro vamos a poder retomar nuestras actividades normales, ¿no? Entonces, si no hubiera este tipo de cosas, como el sistema de sitios del INPI, que permiten ir avanzando un poco en la manera en la que se van presentando documentos, la consecuencia sería que el día 1, el primer día hábil que regrese la autoridad, pues vas a tener a 500 personas con cajas de demandas que van a gastar 3 horas en lo que se presentan las cosas,
y justo se va a causar lo que se quiere evitar, ¿no? Aglomeración de gente, pues, insisto, por muy cubrebocas y mucha distancia que pudieras intentar tener, al final vas a estar en una posición complicada, que lo que se intenta un poco mitigar es eso, es hacerlo de manera controlada y de manera que se pueda hacer disminuyendo los riesgos en lo específico, ¿no? Por ejemplo, incluso el hecho de que se haya puesto para solo ciertos días a la semana es útil, porque al inicio de esta plática, antes un poco de la transmisión, le comentaba a Cintia que el Tribunal Superior de Justicia de México, aquí los tribunales están niños héroes, habían ellos también previsto un sistema de citas en línea para ir a presentar documentos iniciales, muy parecido a lo que hace el INPI, pero decidieron suspenderlo el viernes pasado, antes de que entrara en funciones, justo por el volumen de gente y por la cuestión de que la ciudad siga en rojo, ¿no? Digo, al final, evidentemente, el Tribunal Superior de Justicia tiene un volumen mucho mayor de asuntos que los que maneja el INPI, pero por ese mismo motivo ellos no podían poner, por ejemplo, restricciones de días. O sea, no era claramente como que solo podía hacer 2 días a la semana a presentar, sino que el sistema estaba pensado para que se hicieran el día que fuera, siempre y cuando fuera dentro de los horarios normales del tribunal. Al final eso va a causar también un problema, ¿no? Cualquier persona que haya ido a presentar el primer día hábil o el último día hábil del año, se puede decir que hay filas de 2, 3 horas en lo que llega toda la gente a presentar. Y aquí la idea es intentar evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que lo cierto es que las autoridades se van a tener que adaptar, nosotros también como litigantes, y evidentemente no vamos a tener un sistema perfecto desde el día 1, y hay cosas que se van a tener que ir mejorando. Pero si no se empieza a hacer ahora, justo ahora que es el verdadero incentivo para hacerlo, pues no veo de qué otra manera podríamos brincar a un sistema digital funcional. Sí, que de hecho ya esa cuestión la hemos platicado un poco en el programa, justo que esta pandemia nos ha llevado a tener que avanzar en muchísimas cuestiones, ¿no? Y justo como tú mencionas, ¿no? El gremio a lo mejor estaba como mucho más tranquilo en presentar cuestiones físicas y así es como en general estaba el gremio y ahora nos está volcando a seguir algo muy diferente a todo presentarlo en línea, que yo espero que este sí sea un paso para que pueda ya hacerse un procedimiento contencioso como tal, que se pueda llevar. Y por ejemplo, ahora en este sistema de citas es muy importante lo que mencionas, ¿no? O sea, los términos y los plazos no corren. Evidentemente, como tú mencionas, si hay un requerimiento, pues tampoco correría el plazo. Pero, y a lo mejor para que esto le quede un poco más claro a nuestra audiencia, todas las promociones podemos presentar, escritos iniciales, a lo mejor los desahogos que teníamos pendientes, absolutamente ya todo lo podemos presentar en este sistema de citas, ¿cierto? Así es, sí, sí. Está pensado. De hecho, cuando uno hace la cita, realmente el proceso es muy sencillo, pero cuando uno hace la cita hay que poner algunos datos, nombre, correo electrónico, y uno escoge qué tipo de documento va a llegar. Si es la solicitud, que es, entiendes, el escrito inicial de un procedimiento contencioso, o una promoción cualquiera, que podría ser exacto. Un escrito de requerimientos, o sea, incluso si quieres un escrito de autorizaciones, es decir, no hay limitación entre lo que se puede presentar y lo que no. La única restricción es que tenga que ser algo de naturaleza contenciosa, o sea, competencia del área de protección de la propiedad intelectual del INPI y no de otras áreas, ¿no? No puede usar el sistema para presentar cuestiones de marcas o de patentes. Pero además de eso, pues no hay ninguna restricción entre lo que se puede o no se puede presentar. Claro, bueno, eso está muy bien. Por ejemplo, en la ventanilla de marcas sí es como muy específico de qué cosas sí, qué cosas no. Y en este caso, bueno, mientras sea algo contencioso. Y esto va a implicar que entonces los procesos van a avanzar o simplemente es para que presentemos, no haya una aglomeración, pero no van a avanzar como tal los asuntos. Pues sí, exacto, van a avanzar a cierto punto. Se van a poder estudiar las promociones que se ingresen, llámese escritos iniciales o cualquier otra, y les van a poder acordar, pero la notificación no se va a poder llevar a cabo, ni tampoco los efectos posteriores, ¿no? Ya que fuera que corriera un término, que cambiara de etapa el procedimiento, ese tipo de cosas pues no están ocurriendo hasta en tanto no se regularicen las actividades normales del INPI. Esto solo para recibir documentos y un poco evitar la aglomeración. De hecho, ahí creo que yo igual una mejora que creo que podría tener el INPI, insisto, esto no me parece que estos temas sean malos, todo lo contrario, creo que justo van avanzando a esa parte, pero eso no significa que no puedan mejorar. Y creo que un poco un problema que tiene el INPI es que tiene demasiados sistemas independientes para propósitos distintos. O sea, por un lado tienes ahora el sistema de citas contencioso, el buzón en línea, el sistema de marcas en línea, el sistema de patentes en línea, la ventanilla para tramitar
para presentar documentos que no eran parte de la marca en línea y la ventanilla para tramitar documentos que no eran parte de la patente en línea, ¿no? Y además de eso tienes también un montón de sistemas de notificación. Tienes la notificación con firma electrónica, la notificación con Gaceta y la notificación personal que se sigue haciendo todavía en sistemas contenciosos. Creo yo que tantos, entiendo por qué surgen todos, entiendo cuál es la función de cada uno, pero creo que el que haya tantos sistemas independientes puede confundir a los usuarios. Porque son muchos, porque por ejemplo el de marca en línea y el de ventanilla, entiendo que la diferencia es que un trámite va a iniciar en línea y el otro no, pero al final hay que ver en cuál lo estoy promoviendo, a ver si no me equivoco, si no me recibe algo que no sea. Eh, es decir, creo que el siguiente paso del INPI, incluso tal vez antes de moverse a digitalizar todos los procedimientos a solamente versión en línea, sería tal vez unificar todos los temas que tiene en algo un poco más integrado, ¿no? Que sea tal vez solo uno para todo, o con ciertas divisiones, pero que no sea, que sean tantos distintos. Y entonces podría ser hasta más sencillo estarlo organizando directamente, ¿no? Creo yo que eso sería una mejora que podría pensar el limpio a futuro. Exacto, pero que a lo mejor su complejidad justo estriba en que muchas personas pues no lo presentaban físicamente, ¿no? Que quizá lo que podría hacer en marca sería lo mismo que hizo en patente, es decir, bueno, si ya lo presentaste físicamente, te voy a dar la oportunidad de que te migres al sistema digital, ¿no? Pero, por ejemplo, también en el sistema de marcas, pues no hay un acuerdo. Si a lo mejor yo ingresé mi escrito y no lo va a tomar en cuenta, porque en realidad el reglamento dice, si lo presentas en línea, todo tiene que ser en línea, no hay un acuerdo. O sea, a lo mejor yo ya lo presenté en la ventanilla de marcas de forma errónea, pero tampoco me lo dice el INPI. O sea, no hay una retroalimentación ahorita, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso yo preguntaba, en contencioso va a haber, porque hay muchos que ya bueno, nosotros ya llevamos un poco más incorporadas la cuestión en línea, nos va a notificar entonces ya en línea, ¿cierto? ¿Cómo? O sea, procedimientos contenciosos, ¿quieres decir? Ajá, o sea, que realmente ya podíamos nosotros recibir las notificaciones en el mismo sistema PASE. Sí, sí, claro. O sea, las que son con firma electrónica, esos en principio creo que podrían reactivarse. Esas, pero igualmente no va a correr el plazo, solo vas a recibir la notificación. Digamos que no tendría que correr el plazo, ¿no? O sea, si tú recibes una notificación y lo puedes presentar en línea, estrictamente hablando, aunque no esté corriente tu término, no estaría mal. No te desecharía el trámite porque lo presentes antes de que inicie el término, ¿no? Hay jurisprudencia en materia de amparo en ese sentido. Entonces creo que sería igualmente aplicable aquí. Creo que mucho, insisto, el problema es que tienen que manejar las autoridades estos sistemas con base en las reglas que ya existen. O sea, por ejemplo, señalas, el tema de marca en línea está previsto en el reglamento. Pues no tenemos todavía un nuevo reglamento. Y ahorita viene una nueva ley que igualmente sigue teniendo el reglamento anterior y habla de uno nuevo que habrá en su momento, pero todavía no está, todavía no existe, no está público al menos. Entonces, creo que es complicado buscar que se reformen leyes o se cambien reglamentos, es decir, se cambie la regulación para este tipo de sistemas ahorita. Eventualmente supongo que ocurrirá. Y probablemente ocurrirá con base en la experiencia que están teniendo las autoridades en estos momentos de trabajar con este tipo de sistemas. Pero hacer reformas a gran escala, como poder presentar promociones en línea, por ejemplo, con pruebas en línea, eso creo que sí debe requerir una reforma en ley. Por ejemplo, el tema de marcas, te digo, el acuerdo dice que cuando es marca en línea, los documentos se entienden como si fueran originales, ¿no? Si son poderes o cualquier otro, no lo tiene que llevar uno físicamente al INPI. Y eso está bien en un ámbito no contencioso, porque sabes que solo tú con la autoridad y que hay un principio de buena fe y una presunción de que todo lo que estás entregando es cierto. Pero cuando tienes una contraparte enfrente, pues la contraparte lo que va a decir es que todo lo que estás presentando está mal y que te faltan pues, requisitos y que te faltan cosas y que no cumplen las formalidades. Entonces, para poder reglamentar esa parte correctamente, de manera que no se afecte el derecho a defensa, pero también se garantice que se va a resolver el asunto conforme a las pruebas que efectivamente están exhibidas y que sean pruebas auténticas, creo que ahí sí se requiere un cambio en la ley, sí o sí. O sea, no creo que la ley actual nos dé para llegar a ese tipo de procesos. Entonces, el problema pienso que de reformar la ley ahorita. Uno es que pues, no está funcionando el Congreso, ¿no? Están en sesiones extraordinarias, traen temas urgentes como la aprobación de las leyes relativas al TEMEC y otras cosas. Y dos, es que creo que aún están experimentando un poco en cómo van a funcionar estos sistemas. Insisto,
sin duda esta es la vez que más se están usando por las circunstancias y evidentemente cualquier regulación que se ponga tendrá que mejorarse, pero creo que ahorita ya hacerlo en ley, cuando es un sistema que todavía lleva, insisto, 2 días funcionando, por ejemplo, o el de la Ciudad de México que ni siquiera se puede lanzar, eh, podría ser tal vez un cambio demasiado, vamos, demasiado permanente para modificarlo fácilmente después. O sea, creo que ahorita justo el propósito es que las autoridades vean de qué manera pueden acoplarse con lo que se tiene y qué es lo que se hace falta o cómo podría funcionar mejor para que en el momento en que quede ya, no solamente en un acuerdo emitido por las autoridades, sino ya en un reglamento o ya en una ley, ya sea un sistema que al menos sabemos que va a funcionar un poco mejor. Si ahorita todo esto lo plasmáramos en la ley como viene, tal vez la tendríamos que reformar en 2 meses o 3. Y el propósito de la ley pienso que no es que lo estemos reformando cada que se necesite, sino señalar un sistema más o menos estable, que tenga cierta flexibilidad, claro, pero que podamos ver que con una vez que lo ponga, puede funcionar un buen tiempo sin estarle teniendo que meter mano cada 3 semanas porque ya cambió la situación sanitaria. Creo que es buena idea eso, pero pienso que todavía estamos un poquito lejos porque depende de la funcionalidad de qué es lo que va a ocurrir. Sin duda esto va a ser el catalizador para que tendamos para allá, pero no diría que vamos a acabar, por ejemplo, este año con un procedimiento completo en línea, ¿no? Digo, tal vez me equivoco, tal vez se extiende y tal vez es la única opción y se tiene que hacer. Esperaría yo que no, sobre todo porque me gustaría regresar un poco a la normalidad más normal, pero pues creo que es la tendencia. Así es. Y nos mencionabas también que el sistema de citas funciona en el horario del INPI, supongo de 9 a 4. También las citas, o sea, las citas van desde las 9 a las 4, bueno, más bien 8:30, ¿no? Sí, O, exacto. Son por rangos la cita tiene 15 minutos y con 5 minutos de tolerancia son 20 minutos. Entonces se genera a las 9, la que sigue es a las 9:20, la que sigue 9:40 y va con esa sucesión. así sucesivamente. Exacto. Y la idea es que uno llegue, presente sus papeles, se limpie y reciba y se vaya, ¿no? Entonces, si saca uno varias citas, pues lo ideal es sacarlas de forma seguida o pues, para no estar ahí buscando qué hacer, ¿no? La idea es estar en sus casos. Yo ya tengo citas hechas, todavía no me toca ir, hoy es el primer día que le impida las citas. Por ahí ya el jueves me tocará ir y podría tener un poco más de esta parte ya en la práctica de cómo se hace, ¿no? Pero realmente sacar la cita es muy sencillo. De hecho, si ahorita uno entra a la página del INPI, el primer banner que sale es esta parte de las citas en contencioso y pues insisto, son unos cuantos clics, poner unos datos básicos y en general recibe uno por correo electrónico el comprobante en 1 minuto. Exactamente. Y hablando un poco de que pues ahorita no hay una reforma como tal al reglamento, a la ley, ¿este sistema de citas es funcional? ¿Cómo va a venir todos los posteriores procedimientos? ¿Sí se ve como funcional? Yo creo que sí, o sea, insisto, evidentemente podrá haber sistemas más completos por todo lo que ya acabamos de comentar. Creo que es una gran iniciativa para ir avanzando en trabajo y para ir pues desahogando gente que el día uno no esté ahí en las oficinas del INPI, ¿no? O sea, al final sí se va a empezar a estudiar el asunto y se va a empezar a llegar al menos al primer acuerdo. Entiendo que la idea es que al menos se asigne ya a la persona que lo va a estudiar, de manera que ellos pues puedan organizarse para trabajar. Lo que permite es un poco ir avanzando en algunas cosas del trámite, ¿no? Porque también no es lo mismo tener 100 demandas presentadas en este sistema de citas y 400 el día uno, que tener 500 presentadas el día uno y que entonces no solo implique la gente ahí, sino el estudio que tiene, ¿no? O sea, que el dictaminador la reciba, vea que cumple los documentos, emita el requerimiento, y va avanzando un poco en ese trabajo para ir agilizando los trámites después. Entonces, creo yo que es un sistema que puede mejorarse, pero es una buena iniciativa para empezar a reactivar algunas cosas y para, de la medida de lo posible, con la regulación que actualmente existe, se pueda ir avanzando en ciertos trámites, ¿no? Evidentemente, ningún trámite va a ser concluido solo con este sistema de citas, no va a ser la forma en que se cambie por completo la manera en que se litiga, pero creo que es un avance en la dirección correcta. Claro, y pues también tendríamos que estar al pendiente de si también abren esta oportunidad, como lo hicieron en patente, de que los sistemas contenciosos que se llevaban en físico, pues puedan pasarse a una cuestión electrónica, que yo creo que sería un poco más funcional, ¿o no? Sí, claro. Creo que ahí también depende, insisto, hay que hacerlo un poco con cuidado respecto al tipo de
especialmente por el tipo de pruebas que pueden requerirse en algunos procedimientos. Por ejemplo, si hablas de una nulidad fracción 4, pues ahí no hay mayor problema, ¿no? O sea, las pruebas son un título de registro de marca contra otro, se comparan y ya. O sea, no necesitas grandes cosas. Pero quizás si estuvieras hablando de un procedimiento de fracción, de una patente, en el cual hay muestras físicas, hay pruebas periciales, hay inspecciones en las oficinas, ahí quizá ya sería un poco más sencillo, no sencillo, sino más delicado el ver cómo trasladar un procedimiento con formalidades de esa naturaleza a que sean solamente de forma digital o mayormente de forma digital, ¿no? Tal vez hay ciertos, por ejemplo, hay muchos tribunales ahorita, al menos el Poder Judicial Federal y algunos locales, están haciendo audiencias en línea. Creo que las audiencias en principio no es tanto problema, pero pruebas de otra naturaleza tal vez sí requieran ciertas cosas que no se van a poder hacer solamente en línea o no con las reglas que actualmente tenemos, ¿no? Entonces creo que sería una buena idea el migrar los asuntos físicos a asuntos digitales, pero no sería tan sencillo hacerlo con todos, justamente por estas complicaciones que tienen algunos tipos de procedimientos. Exactamente. Y bueno, en general entonces ahorita el sistema de justicia, digo tú que además pues llevas tanto en el Tribunal Federal, tanto en los tribunales locales, y llevas diferentes litigios, como tal el sistema en línea está prácticamente detenido, ¿cierto? ¿Cuál entonces ahorita es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos ahorita hacer si alguien está usando nuestra marca? ¿Lo tenemos que permitir o cuál sería el consejo? Pues, en principio, el INPI, como cualquier otra autoridad, abrió la puerta a que asuntos urgentes se sigan viendo de forma urgente, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, unas medidas podrían presentarse aquí y tal vez si es una cuestión urgente podría avanzarse en esa dirección. Realmente ese es, creo, el problema principal, que está pues, paralizado mucho el sistema en línea. Digo, no el sistema en línea, sino el sistema de impartición de justicia en general. Probablemente la opción sería, pues, al menos ir consiguiendo pruebas de lo que se está haciendo, ir planteando la demanda, porque eso se puede ir trabajando, y buscar la forma de que quede como algo urgente. Pero habría que revisar el asunto en particular. Y en estas cuestiones urgentes que está recibiendo el INPI, un ejemplo podrían ser ¿no? Un no se demarca, pero no hay medidas cautelares tampoco, ¿no? Que tendría que ir al inspector o algo. Hasta donde tengo entendido, no. Justamente lo que están evitando es esta parte. Digo, tal vez hay algún dato que no conozca, pero creo que en principio lo que están haciendo es que sea la menor cantidad de gente a la que esté trabajando ahí, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, pues en realidad hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Ha sido bastante ilustrativo el poder escuchar al licenciado Adrián Martínez y sobre todo pues que también aprovechemos todas estas cuestiones tecnológicas, que aprovechemos todo lo que se está implementando y pues que estemos muy al pendiente, porque también en cualquier momento seguramente también se levantará la suspensión de plazos y lo que implicaría que sería al día hábil siguiente cuando se vencerían los términos, entonces para tener también mucha precaución en esto. ¿Algo más que quisieras agregar, Adrián? Pues básicamente creo que hay que dejar de tenerle miedo a este tipo de sistemas, ¿no? O sea, como practicantes tendremos que eventualmente acoplarnos. Obviamente implica un proceso de adaptación, pero creo que es a largo plazo va a dar mejores resultados eso que intentar retomar lo que teníamos exactamente de la forma en que teníamos. Pienso que el sistema puede avanzar más rápidamente y de una forma más efectiva si en lugar de estarnos peleando contra ese tipo de soluciones vemos la forma de aprovecharlas y vemos la forma de mejorarlas, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fue demasiado ilustrativa. Tenemos también algunos comentarios del público. Muchas gracias, Lau y Marta Gutiérrez, que nos dicen que fue excelente la exposición del día de hoy, Adrián. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en IQ Intelectual. Muchas gracias nuevamente, Adrián, y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Que tengas buena semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Nos vemos el próximo martes.